Bienvenidos a otra entrega de la palabra del Señor. Y hoy vamos a comenzar con la carta primera de Pedro. Ya terminamos la semana pasada Santiago y hoy vamos a comenzar con esta carta que, como todas las cartas de esta palabra preciosa, son demasiado de bendición para nuestras vidas, donde nos enseñan la manera de cómo poder mantener la fe, seguir arraigados de Dios, tener esperanza, cómo poder librar las batallas de la mano de Dios, atendiendo a lo que los apóstoles, los profetas y Jesús nos han hablado y nos siguen hablando a través de la palabra, la Biblia. Así que los apóstoles en la Biblia son aquellos discípulos seleccionados por Jesús y enviados para predicar el Evangelio. Y aquí Pedro saluda a los creyentes y los llama expatriados por estar fuera de su tierra como extranjeros. Y estaban expatriados por el exilio que había ocurrido en Babilonia y fueron establecidos en esa ciudad. Pero ahí el Señor les ordenó que hicieran sus trabajos bien hechos, les dijo que se portaran bien, en palabras más cortas, que se portaran bien, que hicieran, que trabajaran con gusto, que se multiplicaran, que se casaran, que hicieran todas las cosas bien porque Él los iba a prosperar en ese lugar. Pero de todas maneras, es la pregunta que les dejo hoy, es que ¿cómo es la vida de un extranjero? Si bien el Señor pues está con nosotros en todas las cosas, Él envió a Pedro a que le hablara en ese momento a esos expatriados, a esos extranjeros que ya no estaban en su país, sino que estaban en Babilonia y dispersos por toda Turquía, porque estaban por Ponto, por Galicia, Capadocia y Asia y Bitinia, y vivían como extranjeros en esas tierras. Y entonces la pregunta también te la hago a ti hoy: ¿cómo es vivir como extranjero? Los que son extranjeros van a saber responder esa pregunta, pero los que no han salido de su territorio, de su país, pues tal vez no puedan decir mucho, pero hoy el Señor nos va a enseñar acerca de esto y mucho más sobre la esperanza. Y ese es el título de este tema de hoy: la esperanza viva. Prepara tu mente. Mi nombre es Vanessa Reich y estoy transmitiendo para Casa de Oración Centinela, tu casa. Así que ponte cómoda porque vamos a aprender hoy de esa esperanza viva que Dios nos quiere hablar a través de Pedro. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, sino que va a hacer aquello a lo que fue enviado y lleva fruto. Gracias, Señor, por todas esas personas a las que tú le vas a hablar el día de hoy. Gracias, Señor, porque sé que los que tú atraes son tus elegidos, tus hijos, los que tú andas buscando, porque eres tú el que buscas, Señor, a tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, lléname de ti, Señor, y úsame para hablarle a tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así que prepara tu mente. Y dejamos esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es la vida de un extranjero? Si tú eres extranjero, pues tú vas a decir y pon allí alguna otra cosa. Bueno, son muchas cosas que se viven como extranjero, pero el vivir en el extranjero conlleva desafíos realmente grandes, importantes, siendo los más importantes y comunes número uno, la barrera del idioma. Esa es una de
de barreras que podemos encontrar primeramente. Otra de las barreras es la cultura, la soledad y la búsqueda de empleo, entre muchas cosas que pueden vivir los extranjeros cuando no están en su país. Les piden muchas cosas. Los extranjeros no tienen las mismas oportunidades que tienen los nacionales. Los trámites de documentos también son mucho más engorrosos que lo que nosotros podemos hacer. Josefina, hermana linda, que Dios te bendiga y te guarde. Besos, tanto tiempo. Otra de las cosas, el trámite de documentos es bien engorroso, porque cuando otros lo hacen muy fácil, para un extranjero tienen que llevar muchísimos más documentos. Bueno, es complicado, es complicado. No tienen los mismos privilegios que los nacionales, tienen que cambiar hábitos. Sí, porque las comidas, las formas, hasta el lenguaje es diferente. Lo que en tu país puede ser una palabra bien, en otro país puede ser una palabra obscena. Hay muchas cosas que hay que acomodar. Tenemos que cambiar esos hábitos. Tenemos que enfrentar también, o tienen que enfrentar, prejuicio o trato injusto, hasta la xenofobia que hemos visto, sobre todo pues en nuestros venezolanos, compatriotas, que han tenido que vivir tantas cosas de verdad, que tal vez nunca imaginamos que tendríamos que vivir en algún momento. Y siendo tan cordiales y tan amigables, pues que nos rechacen de esa manera y que esa xenofobia pues haya hecho tantos estragos, pues es terrible. Así que esto me pareció bien interesante resaltarlo por la condición de nosotros los venezolanos ahora, que estamos esparcidos como en ese momento por todo el mundo, como lo fue ese pueblo de cristianos que salieron de Babilonia y el Señor los esparció por todo el mundo. Y una de las cosas interesantes que también pude entender y que oí a un comentarista que dijo que cuando su pueblo, como el pueblo de Israel, no salió a predicar el evangelio, no salió a buscar otras personas afuera, entonces Dios pues los tuvo que lanzar, los tuvo que esparcir para que ellos pudieran predicar y pudieran perder el miedo a extender el evangelio. Así que eso también me pareció bien interesante. Así que te quiero preguntar hoy, amado creyente cristiano, que estás en Estados Unidos, que estás en Rusia, que estás en China, en Japón, que estás en España, que estás en cualquier parte del mundo, tú estás abriendo tu boca para llevar el evangelio, el verdadero evangelio. Estás haciendo el trabajo para el cual el Señor te envió y te rescató. Pues hoy, a pesar de que estos expatriados, estos extranjeros creyentes estaban pasando mucho trabajo, estaban esparcidos, pues el Señor dijo que iba a estar con ellos. Él le prometió, le dijo a Jeremías que le dijera que se fueran a Babilonia tranquilos, porque Él los iba a guardar, que Él los iba a prosperar, que Él les iba a dar todo lo que ellos necesitaban, pero no podían dejarlo. Y bueno, uno de los ejemplos que tenemos para esta misión que el Señor encomendó fue Daniel. Daniel trabajó en Babilonia, trabajó con esto. Babilonia es rebelde, Babilonia significa rebelión, Babilonia significa que no estaba con Dios. Eso es lo que significa, y el significado simbólico que tiene Babilonia para nosotros y para Pedro también hoy. Y entonces, fíjense ustedes qué pasó con Daniel. Daniel prosperó, Dios estuvo con Daniel, prosperó, estuvo en los gobiernos antagónicos a Dios, estuvo con Nabucodonosor, estuvo con otros y duró toda su vida allí gobernando
con gobiernos que no tenían a Dios. Pero ¿qué pasó? Dios lo prosperaba. ¿Pero por qué? Porque él sabía que él no podía serle infiel a Dios. Y entonces él estaba bien claro de cuál era su verdadera nacionalidad. Él era extranjero también en Babilonia, doble, porque era expatriado y también era del cielo. Entonces, él sabía muy bien la condición de ser extranjero, pero sabía lo que Dios le había dicho, él lo creyó, que es una de las cosas importantes. Él tenía esperanza y por eso esa esperanza le daba fe para esperar lo que Dios le había dicho, y por eso no, ni él, ni Daniel, ni Sadrach, Mesach y Abednego, ninguno de ellos traicionaron su fe en Jehová, Dios de los ejércitos, ninguno de ellos. Y esto es bien interesante porque fíjense que cuando a Daniel, cuando dijeron e hicieron el edicto de que no se podía adorar a otro Dios que no fuese Nabucodonosor, entonces que no se podían arrodillar ante otro Dios, pues Daniel siguió igual que siempre, haciendo lo que siempre hacía, aún antes del decreto. Él oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas. Y todo el mundo lo veía y él siguió haciendo lo mismo. Él no dejó de obedecerle a Dios, porque dice él, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Mas sin embargo, él sabía cómo obedecer a Dios, ¿verdad? Él sabía cómo obedecer a Dios y cómo obedecer a los gobernantes. Amén, sí, hermanita, somos más que vencedores. Y esto es muy importante, esta prédica del Señor de hoy, a través de Pablo, porque nos va a nosotros los creyentes, nos va a volver a colocar en la certeza de que hay una esperanza real y sólida cuando nosotros le creemos a Dios. No es lo mismo creer la palabra que creer en Cristo Jesús. O sea, hay mucha gente que dice, yo creo lo que dice Dios. No, cree en Dios, cree en Él, que Él no es hijo de hombre para mentir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces me pareció bien interesante esta parte del extranjero, porque nosotros también somos extranjeros en esta tierra. Somos extranjeros y nosotros no le vamos a agradar al mundo. Nosotros no vamos a agradarle al mundo. Nosotros tenemos otro código moral que no es el del mundo. Dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros poder mantenernos en la bendición, en la cobertura de Dios, es hacer la voluntad de Dios y tener esa esperanza. Esa esperanza. Y leí algo, oí la referencia de que cuando estaba Hitler, ¿verdad? Que estaban contra los nazis, contra los judíos, estaba la gran batalla contra los judíos. Entonces hubo uno de ellos que era un psiquiatra, para pasar el tiempo, empezó a hacerle psicoanálisis a estos hombres que estaban allí metidos, ¿verdad? Confinados. Acuérdense que esa gente perdió todo. Y eso también nos demuestra que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el mundo no guarda nada. Cuando tú estás en el mundo tú no tienes nada seguro. Todo en el mundo se puede perder, todo. Y entonces decía este psiquiatra que estaba allí en ese lugar tan terrible donde tenían a los judíos. Padre Santo, ¿te acuerdan cómo estaban las fotos, las fotografías, flaquitos, como cadavéricos? Bueno, él decía que veía muchos muertos, pero que él, haciendo el psicoanálisis, él les preguntaba,
y él se dio cuenta de quiénes eran las personas que más vivían y las que pudieron vencer toda esa terrible del nazismo, todo ese tipo de lo que hizo Hitler, terrible. Entonces él dijo lo siguiente, que había muchas personas que tenían varias esperanzas. Y esto me hizo entender algo importante, que muchas personas, él vio que allí se salvaban muchas personas porque tenían esperanza. Y la esperanza la esperanza es una forma de fe. La esperanza hace que tú puedas esperar. Por eso dice, esperanza, que tú puedas esperar. Y esa forma de espera es algo de fe, pero dependiendo en qué pones tu esperanza. Entonces, uno de ellos ponía la esperanza en que ellos le decía, esta guerra va a pasar en 3 semanas. Y resulta que su vida ellos esperaban en 3 semanas que iba a pasar todo ese holocausto. Y resulta que cuando su esperanza no logró la expectativa, porque no sucedió en 3 semanas, entonces esa esperanza fue en contra de ellos y esas personas que tenían esa esperanza creyendo positivo murieron. Estaban las otras que decían, bueno, cuando todo este proceso y este terror pase, nuestras vidas van a ser diferentes, vamos a estar igual que antes. Y bueno, y pasó la prueba y todo, y no murieron también, porque cuando salieron las cosas no eran igual. Y estuvo el otro grupo que tuvo la esperanza que es viva, la esperanza que era en más allá, lo que no se puede perder, porque la esperanza que Cristo nos da, que Dios nos da, no se puede perder. Y esas fueron las personas que sobrevivieron. Entonces hoy Pedro nos quiere hablar acerca de esa esperanza viva, esa esperanza que no está muerta, esa esperanza que te da ánimo y esa esperanza que te permite caminar por medio de las pruebas, por medio de los senderos, por medio de las dificultades, por medio de, como dice, de la sombra del valle y de la muerte. Porque eso fue lo que pasó con estos judíos en ese holocausto nazi. Pasaron los que sobrevivieron y hoy pueden contar, pueden hablarnos al respecto de esto. Así que también nosotros esta esperanza la tenemos porque Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él está allí dándonos la esperanza de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de un renacer, de un nuevo hombre. Él ya lo pagó, ya está listo. Así que para mantener nuestra esperanza viva, tenemos que pertenecer a Jesucristo y no a este mundo. Así que Pedro aquí quiere decirle a todos esos creyentes que están dispersos y que están pasando por tantas vicisitudes, que no pierdan su esperanza, esa esperanza viva que tiene obras, esa esperanza que tiene obras, sí, porque puede esperar con alegría y puede esperar a pesar de que estamos en la prueba, con fe, creyéndole a Dios, Vamos a leer entonces el Primera de Pedro. Hoy vamos a estar trabajando hasta el capítulo 5. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas.
Y empieza, y bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que aquí vemos que Pedro está refiriéndose a los lectores como también como destinados, como elegidos. Y dice que elegido por la presciencia, no la presencia, sino la presciencia, que significa el conocimiento anterior. Y esto significa que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Esto no lo entiende mucha gente. Y bueno, hay muchos conflictos de que si hay elegidos, que si no hay elegidos, que Dios no puede hacer eso, que Dios sí puede hacerlo. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas que nosotros no vamos a conocer ni entender al respecto de Dios, porque Dios es Dios. Dios es soberano y Dios hace como quiere. Yo como cantautora puedo decirles algo. O sea, como cantautora puedo decirles que cuando yo compongo una canción, si alguien viene y me dice, ay, no, esa canción está linda, déjala así, que está perfecta. No, yo digo, no, yo la puedo romper, la puedo quitar, la puedo destruir. ¿Por qué? No me gusta porque no está llenando las expectativas, los deseos o anhelos que yo quiero que haya en mi corazón. Y entonces yo digo no, y yo de una canción saco montones de versiones, pero me quedo con una. Y las demás ni me interesan, no me interesa guardar nada de ellas. Entonces nosotros no, ¿y quién me puede decir a mí que estuvo bueno o que estuvo malo? Nadie. Entonces, así yo puedo comprender como que Dios es soberano con lo que Él creó. Y Él puede decidir y elegir cómo Él le apetece hacer una u otra cosa. Esto no lo entiendo, lo de la elección, pero me alegra ser una elegida. Me alegra ser una elegida. Y además porque el Señor dice que Él es el que te busca, que tú no eres el que lo buscas a Él, que Él es el que te busca. Hola Wilmer, Dios te bendiga, mi hermano. Y esta esperanza es la que nos tiene, sí Señor, parados, soportando los inconvenientes, el vapuleo, soportando todas las cosas de este mundo y esperando la venida de Cristo, esperando nosotros llegar a ese momento y que Dios nos encuentre limpios, preparados para irnos con Él. Y eso es lo que nos mantiene realmente fuertes, sin mucha tragedia, aunque padecemos en el cuerpo, padecemos muchas cosas, pero no nos desanimamos como los que no tienen esperanza. Así que dice Pedro que fuimos elegidos por esa presencia, por ese preconocimiento, ¿verdad? Del Señor que tenía. Y bueno, y es como cuando el Señor eligió a Abraham. Ay, tengo calor. Como cuando el Señor eligió a Abraham, ¿verdad? Que lo eligió por su presencia, Él pues decidió que a través de Abraham nosotros seríamos pues esa herencia, ¿verdad? Que iba a recibir al Señor y esos hijos y por esa fe de Abraham. Y bueno, y el Señor, hay estudiosos que dicen que el Señor, esa presencia que no fue al azar,
Dicen que el Señor eligió a aquellos que Él sabía que le iban a oír el Evangelio. Dicen algunos, pero otros dicen que Él no eligió a nadie porque fuera importante o que fuera mejor. No, Él los eligió y punto, para que por su pura gracia, y por eso yo estoy agradecida por su pura gracia, pero sí entendí algo, que esa presencia de Dios es parte de su omnisciencia, y esta elección no es solo para ir al cielo. Cuando Él nos elige, no es solo para ir al cielo. Él nos elige para algo importante y nos elige para que seamos sus testigos aquí en la tierra y también en el cielo. Sí, eso es importante, porque nosotros pensamos, y yo lo pensé por mucho tiempo también, bueno, no es que lo pensé, que es que ni lo pensaba. Simplemente lo vivía para mí, vivía para comer, para trabajar, para ser exitosa, vivía para darme esos gustos, vivía para atender a mi hijo, mi esposo, pero en realidad no es esa la vida para la que Dios nos llamó a estar aquí con Él. Él nos eligió para que nosotros seamos sus testigos, para que nosotros seamos esa representación de su reino aquí en la tierra, para prepararnos, para formar ese nuevo hombre, ¿verdad? Y hacer posible que se vea a Dios en nosotros, en esa carne muerta cuando llega Jesús a nuestras vidas, en ese hombre viejo que se fue y formándose ese nuevo hombre. Así que no solamente el Señor nos salva para que nosotros comamos, vivamos, disfrutemos, no, la consecuencia de nosotros tener una vida de satisfacción, de bendición, es cuando nosotros estamos primeramente buscando las cosas de Dios, el reino y su justicia, como dice su palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitas te serán añadidas. O sea que nuestra labor, no fuimos elegidos para que seamos exitosos, para que tengamos un lugar en la sociedad, para que logremos metas y logremos grandes cosas sin motivo, sin motivación real, eterna. Porque como ya vimos que la esperanza, esa esperanza que el Señor nos da a nosotros para podernos mantener, es esa esperanza que no se puede perder, porque es la esperanza eterna. Pero el Señor también nos dice aquí que esa esperanza, que esa elección es para formar en nosotros eso que es la santificación. La santificación. El Señor quiere que nosotros seamos santificados, y aquel que tiene a Dios puede tener santificación, y la santificación es obediencia. El que se santifica es porque obedece, y entonces ese que es elegido es el obediente. Ese elegido es el que se puede santificar y el que tiene también obediencia aquí en la tierra. Esta obediencia y santificación es aquí en la tierra, porque ya en el cielo ya seremos santificados totalmente con el Señor. Así que Pedro aquí pues se refiere a estas cosas tan importantes, y él está tan agradecido. Pedro está tan agradecido que empieza su discurso con este: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
¡Ay, qué maravilla! Nos hizo renacer, y ese renacer habla de ese nuevo hombre, que el Señor ya nos ha equipado con ese nuevo hombre, pero es para los que creen. Los que creen, y no solo los que creen, sino los que le creen a Jesús, los que le creemos al Señor. Y dice también que según su grande misericordia, y esa misericordia la ha conocido realmente Pedro. Pedro ha conocido esa misericordia porque Pedro fue perdonado muchas veces. El Señor le dio lo que tal vez no merecía, pero el Señor pues lo perdonó. Y Pedro conoció ese amor de Dios, conoció ese perdón y esa misericordia del Señor, y por eso pues adoraba y alababa, porque no es fácil saber de que el Señor hayas negado a Dios, hayas negado a Cristo, que es el mismo Dios. Y Pedro lo hizo. Y muchas veces pues el Señor Jesús hasta le dijo, sal de allí, Satanás, sal de ese cuerpo. O sea, y eso manifiesta el carácter también que nosotros podemos tener en estos días, en estos tiempos, que nosotros somos, a pesar de que amamos a Dios, tenemos esas áreas de nuestras vidas que el Señor tiene que tratar, esas áreas donde cuántas veces tal vez no hemos negado al Señor Jesús en nuestras vidas, y nos sentimos mal y nos sentimos culpables y no encontramos como esa alegría y ese gozo, porque la culpa nos atemoriza, la culpa nos detiene, la culpa nos hace ver tan pecadores que no somos dignos de que el Señor Jesús pues llegue a nuestras vidas. Eso sucede también, y Pedro pues fue una de esas personas que pudo vivir este tipo de experiencia. Pablo también, imagínense, todos vivimos este tipo de experiencia. Pero cuando nosotros conocemos a Dios como lo conoció Pedro, que estuvo allí. Bueno, Pedro estuvo con él físicamente, con Jesucristo. Nosotros no estuvimos con él físicamente, pero le creemos a Pedro, porque creemos los que hemos practicado la palabra del Señor, la hemos puesto por obra, hemos entendido que lo que Jesús dijo, lo que los profetas dijeron, lo que los apóstoles dijeron, eso es verdad, fue verdad y sigue siendo verdad, porque la palabra de Dios es de ayer, es para hoy y es para siempre. Habla del pasado, del presente y habla también del futuro. Y lo que se cumplió en el pasado, si en el pasado fue cumplido, el futuro también será cumplido. Y esto es importante para nosotros tenerlo presente, que Dios es un Dios de perdón, es un Dios de nuevas oportunidades, un Dios de misericordia y de salvación. Jesucristo vino a salvarnos, no a condenarnos. Y todo lo que pudo hacer Pedro fue adorar al Señor, adorarlo y adorarlo. Por eso comienza: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito, bendito. Y Spurgeon dice que es por la misericordia de nuestro Dios que nuestra fe comienza. Es por la misericordia, es por ese acto que el Señor nos da aún sin merecerlo, que comienza esa misericordia. Y cuando nosotros entendemos ese acto de amor desprendido, inmerecido, que nos los da aún nosotros en el pecado, y Él nos da la oportunidad y el amor y nos da esa gracia, entonces esa gracia, cuando tú la entiendes, esa gracia te transforma. Cambia tu vida. Y es lo que le pasó a cada uno de estos apóstoles, a cada uno de estos hombres que anduvo con Jesús, que los llamó
Mateo transformado. Todos fueron Pablo transformado. Todos fueron transformados. Hombres como tú y como yo. Y fueron transformados. Así que tenemos una gran oportunidad, y aquí Pablo le dice, hay oportunidades de volver, de mantenernos, de no perder la esperanza, de no bajar la guardia, de no conformarnos a vivir en el lugar donde estamos. En el lugar, en el mundo, como dice, no te transformes, no te vuelvas como ellos, no te hagas un uniforme, algo igual, similar. No seas un molde del mundo. Y dice entonces, dice Pedro, que es por esa misericordia, que Spurgeon, perdón, que comienza esa transformación del hombre, que reconoce esa chispa de Dios en él y que da gloria y gracia a el que le ha dado la oportunidad. Y cuando creemos y le creemos a Jesús, entonces nos hace renacer, como dice aquí, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Porque hay esperanzas muertas, como hablamos, hay esperanzas que no traspasan. Y tienes que saber cuál es tu esperanza. Si tu esperanza está en lo natural, en lo terrenal, en lo que se puede perder, entonces no está la esperanza. No vas a poder montarte en esa esperanza para tú sobrevivir, porque esa esperanza va a morir y tú después de ella. Pero cuando nos montamos en la verdadera fe, que es la que nos da Jesús, que es la que nos da para vivir aquí en la tierra y para vivir en el cielo, entonces nosotros sí tenemos una fe sólida, una fe que nos va a hacer caminar aún en medio de la adversidad, de la tormenta, y traspasar la muerte. Porque Jesús lo conquistó. Nosotros tenemos la evidencia de esa esperanza real, porque ya Jesús conquistó la vida eterna, porque Él resucitó, y esa es una esperanza real que tenemos, que nosotros también resucitaremos junto con Él, porque Él ya lo logró, ya Él lo venció. Y para nosotros esa es una esperanza viva, es real, y Él está allí a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y tenemos esa vida eterna en Jesucristo, el Salvador, que la ha conquistado la muerte. Y nosotros hoy podremos morir a la carne, al cuerpo, a la carne. Pero en el espíritu, nuestro espíritu en Cristo es eterno, como el espíritu en Satanás, también es eterno. El espíritu del mal también es eterno. Y nosotros vivos es que decidimos hacia qué lugar vamos. ¿Hacia qué lugar? ¿Al lugar para los vivos o al lugar para los que se queman en el fuego eterno, en la muerte eterna? Pero no muerte, sino no es muerte. No es muerte eterna, es una vida separada de Dios. Una vida separada de Dios. Y cuando nosotros nos separamos de Dios, la vida de Dios tiene características. La vida de Dios tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, alegría, salud, mansedumbre. Y la otra vida es terror, maldad, tiene muerte, tiene conflicto, tiene traición, tiene desamor, tiene dolor, enfermedad, tiene todo eso. Así que hay dos lugares que nosotros debemos elegir y debemos mantener también, y se mantiene con esa esperanza viva. Porque la esperanza viva, esta esperanza viva está puesta sobre una herencia.
Pero usted no puede ser heredero si no es pariente. Usted no tiene una herencia si no es pariente. Un vecino, un amigo puede fallecer, pero si yo no soy pariente, no puedo adquirir ningún tipo de recompensa de herencia, porque no tengo parentesco. Pero cuando nosotros tenemos el parentesco con Jesucristo, somos hermanos de Cristo y somos hijos del Padre, somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos una herencia y dice que es inmarcesible. Y esta frase, inmarcesible, significa que es un regalo o posesión eterna, que nunca pierde su valor, que nunca pierde su belleza, su frescura, no se marchita, está libre del pecado y la maldad. Y es una promesa de Dios que no puede ser robada. Nadie nos puede quitar las promesas de Dios. Tampoco puede ser destruida. Y esto lo confirma Romanos 8:35 al 39, que dice: el cual afirma que nadie ni nada en la creación, incluyendo la vida, la muerte, ángeles o potestades, puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada podrá separarnos del amor de Dios cuando nosotros somos realmente elegidos, hemos decidido aceptar a Dios a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si nosotros lo hemos aceptado, entonces vamos a tener esta herencia. Pero Pedro nos dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nuestra herencia es algo demasiado grande que el Señor tiene para nosotros. Y verdaderamente no podemos describir con palabras. ¿Por qué? Porque ni sabemos cómo es la eternidad, cómo tenemos vestigio de lo que Dios nos dice. En la Biblia nos hablan de la eternidad, pero la verdad es que si cuando nosotros, por ejemplo, viendo la belleza, si nosotros vemos los amaneceres, vemos las galaxias, vemos cómo se forman todo ese tipo de colores, los pájaros que tienen formas, colores, sonidos, y eso es tan bello. Cuando nosotros miramos un atardecer, cuando nosotros miramos un lago, un manantial, una cascada, vemos una naturaleza y lo vemos tan hermoso y tan bello, los colores, y vemos eso y decimos, wow, qué precioso. Y que ni siquiera nos podemos imaginar lo que vemos, ¿verdad? Porque cuando lo vemos que decimos, wow, qué increíble, mucho menos vamos a poder imaginarnos lo que hay en el cielo. No lo podemos imaginar. Sabemos que como esto es bello, como la creación de Dios es bello, pues eso también va a ser bello. Y lo que nosotros debemos entender, y lo que Pedro le decía a estos que estaban expatriados, es que debemos saber que nuestra herencia no perece, no la perdemos, esa herencia, mientras nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, porque hemos sido comprados por el precio de sangre, porque somos realmente, verdaderamente hijos de Dios. Pues esa herencia no se puede contaminar ni marchitar, y esa herencia es un regalo, porque es Dios el mismo que nos las da. Así que esa herencia comienza no solamente al morir, no, comienza ahora, aquí donde está, comienza tu herencia. Pues acuérdate que nosotros somos, nuestra alma es una alma inmortal que está contenida en este cuerpo. Cuando este cuerpo, pero lo que está dentro es lo que le da vida a este cuerpo. Aquí está la personalidad, carácter, aquí está todo lo que estamos aprendiendo, todo, y este cuerpo se va y entonces el alma sale regenerada, transformada, primeramente porque el Señor también está trabajando en nuestras vidas desde ahora, está trabajando, y nosotros vamos a experimentar nuestra herencia si hemos nacido de nuevo.
No es que yo, ay, bueno, sí, hola, Señor Jesús entra a mi vida, voy a la iglesia y no tengo ningún cambio, no se ve en mí el cambio, no se ve a Jesús en mí, no se ve que yo he sido transformada, no se ve, sigo siendo la misma, pero con conocimiento, sigo siendo la misma mujer del pasado, solo que tengo conocimiento. Pero no se ve eso que he aprendido en mi vida, no hay testimonio, no hay fe, porque no hay santidad, porque no hay obediencia, porque no le obedezco a Dios, hago lo que quiero, como quiero, ¿sí? Y somos coherederos, y coheredero significa que el Señor Jesús, que es el heredero completo, Él es el que nos va a dar conforme a las necesidades de la herencia a cada uno de nosotros. Así que es bien interesante saber esto. Él es el que va a administrar la herencia para cada uno de nosotros. Por eso se llama coherederos. Interesante, ¿verdad? Que uno siempre, y bueno, mejor, porque Él sabe lo que hace. Él sí sabe cómo darnos lo que necesitamos, y porque Él conoce todas las cosas. Así que dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice aquí. Y la promesa de nuestra fe es segura porque somos guardados por el poder de Dios. Él nos guarda, Él nos asegura que vamos a soportar. Él nos asegura que vamos a soportar mediante la fe, porque Él nos está guardando. Oye, no es ni por nosotros, es por Él. Porque cuando Él sabe que eres suyo, Él conoce a los suyos. Él conoce a sus hijos. Entonces no tenemos nada que temer cuando estamos en Él. Lo que debemos hacer es obedecerle y apartarnos para Él. Y entonces Él nos va a guardar hasta que regrese para alcanzar la salvación completa. Fíjense, ¿por qué vamos a alcanzar esa salvación completa? Porque si bien ahorita estamos salvos, pero seguimos viviendo porque estamos en la tierra, seguimos viviendo tribulación, conflictos, tristezas, seguimos viviendo, pasando por pruebas, porque el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, pero va a llegar esa salvación completa cuando lleguemos a Cristo, que ya no vamos a seguir pasándola mal, aunque ya somos de Él, porque ya vamos a irnos con Él y vamos a disfrutar plenamente de la salvación. Va a ser manifestada esa salvación completa en ese tiempo postrero. Así que el Señor quiere que nosotros pues tengamos esa esperanza en Él para poder perseverar, aguantar, y que tengamos claro que Él nos está guardando. Él nos está guardando. Así que esta carta de Primera de Pedro estaba destinada a fortalecer y animar a los cristianos que estaban expatriados, extranjeros. Y hoy también nos anima a nosotros, también como extranjeros de nuestra patria celestial, que estamos viviendo tiempos difíciles, duros, como decía mi hermana Josefina. Sí, estamos viviendo tiempos duros, difíciles, pero de la mano de Dios, con la esperanza que debemos tener en eso que nadie nos puede quitar, vamos a poder pasar y no claudicar. Vamos a poder mirar esa bendición, esa promesa que el Señor tiene para nosotros. Y yo quiero decirles que de verdad Pedro aquí está haciendo énfasis en que Jesucristo es todopoderoso, Él es fiel, Él habla verdad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
Y cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, tenemos asegurado el cielo. Y comenzamos a vivir una vida transformada. Por eso, si usted dice tener a Cristo, pero no se le ve la vida transformada, usted sigue siendo llevado por ese viejo hombre que ya está muerto, que ya Cristo mató cuando usted recibió a Jesús, y usted le sigue creyendo más a esas cosas, a su pecado, a ese viejo hombre, y no está entendiendo que el Señor ha dispuesto una nueva persona, una nueva vida, te ha dispuesto otras condiciones, otras características, y te las va a dar cuando tú desees ser transformado, cuando tú creas que eso lo puedes adquirir. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la esperanza, lo vivo porque creo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya Él se entregó. Yo ahora le creo a Jesús que yo puedo accesar a los frutos del Espíritu, que yo puedo tener ese nuevo hombre, que yo puedo ser ese nuevo hombre, y yo lo anhelo, pero debes anhelarlo. Cuando venga ese viejo hombre que quiere venir a tu vida a decirte que no puedes, a venirte a otra vez a que practiques ese pecado que ya el Señor te quitó, te liberó, y volver a entrar, entonces tú le dices: no te quiero, ya tú no existes, ya tú no tienes autoridad sobre mí, porque yo tengo un nuevo ser, yo soy un nuevo hombre, soy una nueva persona, un nuevo ser. Y entonces ese nuevo ser se rige por la palabra de Dios, se rige por la obediencia y la santidad, porque eso testifica de que yo fui elegido. Si tú no tienes deseo de santificarte, si tú no tienes deseo de obedecer al Señor, si tú no tienes ninguno de estos deseos, aunque no los cumplas, fíjate tú, aunque no los logres en perfección, si tú no tienes esos deseos, entonces quiere decir que Jesús no está en ti. Porque cuando Cristo viene a vivir en tu vida y Él ocupa tu corazón y tu mente, entonces tú anhelas lo que Jesús anhela. La carne quiere cosas diferentes a las que Dios quiere. Y por eso es una gran batalla la que hay en el hombre cuando Cristo vive dentro. Hay una eterna batalla siempre del bien contra el mal, del mal contra el bien. ¿Pero qué? Nosotros debemos elegir lo que Dios nos dice, sabiendo qué es lo que nos va a dar la victoria. Y por eso es la diferencia del que tiene y el que no tiene a Cristo. Y voy a decirle algo, que pecado no es que tú en varias oportunidades puedas caer, porque somos humanos, ¿verdad? Somos humanos, todavía estamos en esta carne, todavía. Por eso el Señor dice que nos va a salvar definitivamente, completamente, cuando ya no tengamos nada que ver con este cuerpo. Porque este cuerpo nos hace que pequemos contra Dios, aunque no queramos. Entonces, ¿pero qué es lo que es el significado de pecado real para el Señor? El que permanentemente, el que practica el pecado, el que lo hace una y otra vez y no tiene ningún tipo de conflicto, el que puede ejecutar el pecado y no tiene ningún problema de conciencia, no le pasa nada, lo puede hacer tranquilamente, no tiene necesidad de pedir perdón. Ese es el pecador. Si tú dices tener a Cristo y puedes cometer tus pecados y no sientes ningún tipo ni de remordimiento, y no es remordimiento, sino de deseo de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es querer devolverte, el remordimiento es me duele, pero yo sigo. Me duele, ay, que pasó el mal rato, pero continúo. Pero el arrepentimiento es el que te produce el deseo de no volver a hacerlo, aunque en otro evento esporádico lo puedas volver a hacer.
pero no es repetitivo, no es constante y te causa dolor. Y entonces allí es donde el Señor pues nos dice, mirémonos en el espejo de la palabra. Tú eres de aquellos que puedes cometer el pecado y no te arrepientes y no pasa nada. Y continúas haciéndolo y te sigues engañando de que eres de Dios. Pues no, ahí no vive Dios, es un engaño. Así que vuélvete al Señor. Si hoy tú estás oyendo este mensaje y Dios te ha hablado a tu corazón, no te escapes a esto que el Señor está hablando. Y si tú estás aquí es porque tú eres un elegido de Dios, que Él quiere darle esperanza, que Él quiere darle seguridad, Él quiere darte esa verdad para que tú puedas confiar y descansar y puedas accesar a ese nuevo hombre que Cristo tiene para darte. Tienes que, para que dejes el pecado, para que dejes ese viejo hombre, para que digas, tú no vas a cargar con ese muerto arriba todo el día. Tú eres un nuevo hombre y es como que si llevaras el muerto aquí, ese muerto que huele mal, que está mal y te hace oler mal. Ese muerto pegado allí, cuando sácalo, ya no te pertenece, sácalo. Ya no te pertenece. Hoy el Señor a través de esta carta de Pedro, en esta primera parte, nos habla de esa esperanza viva que es Cristo Jesús. Tú quieres tener una esperanza viva, tú quieres tener algo que nadie te pueda quitar, alguien. Porque la esperanza de la que te hablo no es algo, es alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Así que pídele a este Jesucristo que fue a salvarte, que vino a darte vida eterna, que vino a perdonarte, como perdonó a Pablo, como perdonó a Pedro, a dar misericordia, con esa gracia que inmerecida, ese regalo inmerecido porque te perdonó aún sin merecerlo. Solo tú tienes que atesorar esto que Él hizo por ti y por mí, que pagó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pídele perdón a Jesús, pídele que te dé nuevas fuerzas, que te enseñe la verdad, su verdad, que te haga obediente, que te ayude a enamorarte de lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece con todo tu corazón. Y Él vendrá a ti, porque Él ya te buscó, solo tienes que abrir tu corazón y Él hará el resto. Él hará el resto. Así que mis amados, amadas y amados del Señor, que el Señor les bendiga. De verdad que yo estoy feliz por esta carta de Pedro y bueno, este es el primer capítulo, los primeros versículos, y ya la próxima semana seguiremos estudiando porción por porción esta palabra, estas cartas de Pedro que ahora quedan para nosotros para estudiarla, porque fueron inspiradas y lo que él vivió estando con Jesús y también lo que vivió siendo lleno del Espíritu Santo y direccionado y guiado por el Espíritu de Dios. Así que bueno, mis hermanos, los espero el próximo jueves, amigos, amigas, cuando estaremos llevando otra reflexión de vida y en esta carta de Primera de Pedro. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, bendiciones grandes. Y acuérdate que puedes, con Cristo puedes. Y dale la oportunidad a Cristo a que te haga nuevo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones. Chao, chao. God bless you. God segne dich. Chao, chao. Hasta el próximo jueves. Chao, Wilmer. Dios bendiga.